José Dantes es el director de la Comisión Permanente de Titulación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian. Buenos días, ¿qué tal, Geomar? Saludos. Bueno, mucho gusto estar aquí. Vemos un trabajo intenso en fines de semana, imágenes, fotos de titulación. ¿En qué nivel se está? ¿Cuántos titulados hay? ¿Cuántos faltarían? ¿En qué zonas se está trabajando? Sí. Bueno, antes, muchísimas gracias, ¿no?, por su invitación. Siempre es un placer. Mira, hemos estado trabajando en varias zonas, tanto en los proyectos de la titulación masiva, como eso que tú estás diciendo de los sábados, que realmente es una iniciativa nueva, por la cual la misma comisión va todos los sábados, casa por casa, a ciertas zonas para poder llevar los títulos a toda esta gente que no tiene la posibilidad de ir a la capital, de venir hacia la capital a buscar sus títulos. En este año realmente nos habíamos hecho la propuesta de poder titular más de 15.000 inmuebles, pero bueno, fruto de una serie de situaciones, lo más probable es que no se pueda llegar ahí, que se ande por los 10.000 y algo. Como ustedes muy bien recordarán, hubo un par de ciclones que eso realmente obstaculizó hasta cierto punto poder llevar a cabo todos nuestros trabajos técnicos en esa zona donde estábamos trabajando, en la zona de Nagua, de Villarriba, entre otras áreas por ahí. Pero lo cierto es que al mes de diciembre, o sea, en este mes que ya está prácticamente ahora comenzando, ya nosotros vamos a andar por los 40.000 títulos en menos de 4 años. 40.000 títulos que no se pensaban que fuese posible en tan poco tiempo, y realmente es todo un impacto que llega a más de 160.000 personas, a más de 40.000 familias. ¿Cuántos títulos estaban pendientes del Estado de entregarle o cuántas personas sin título tenían registradas? Bueno, realmente es que no existe un diagnóstico Un levantamiento como tal. okay. Lo que sí hemos estado trabajando son con las cifras que se habían levantado hace unos cuantos años, donde dan cuenta que en el caso, por ejemplo, de las tierras del campo, se habla de más de 115.000 personas que han estado asentados desde el año 1962. Y en cuanto a los apartamentos, son más de 52.000 que hay. Pero ahí hay una situación muy particular, y es que todos esos apartamentos que fueron hechos desde el año 66 hasta el 2010 no tienen planos de construcción. Por lo que para uno poder sacar un título, lo primero que hay que hacer es rehacer esos planos y hacer el trámite por las instituciones para poder conseguir que se puedan titular cada una de esas unidades funcionales. ¿Y cómo es eso que no hay plano? No, así era, lamentablemente. O sea, hace 20, 25 años hacían planos, los sometían, pero no hay un archivo histórico documental donde se puedan rescatar todos estos planos. ¿Eso no se va a seguir reproduciendo? No, claro que no. O sea, desde hace más de 10 años ya todos estos proyectos cuentan cada uno con sus planos, tanto de fitosanitario, de diseño, estructurales, etcétera, que son los que te permiten luego que se pueda sacar un título por cada una de esas unidades funcionales. Pero me refiero a tierras en el campo, no a apartamentos. Ya no seguirá ocurriendo que alguien esté en un lugar y el título no lo tiene, le pasan 20, 30, 40, 50 años. No, claro que no. O sea, justamente eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos 4 años con las instituciones que forman parte de esta misma comisión, con el IAD, con el CEA, con Bienes Nacionales, que han sido los grandes detentadores de todos los terrenos del Estado y donde se fueron creando los asentamientos de los productores, los asentamientos humanos, de una forma desorganizada durante más de 40 años, y lo que hemos hecho en estos 4 años es tratar de reorganizar todo esto, pero como ustedes saben, no es fácil hacer en 4 años lo que realmente data desde 50. Lo que sí te puedo comentar es que desde el 62, cuando se crearon los asentamientos campesinos, hasta el 2013 solamente se habían titulado cerca de 14.000 parceleros, pero no como parte de una política del Estado, sino que cada uno individualmente procuró su título, ¿no?
desde el 2014 hasta el día de hoy, ya nosotros hemos titulado cerca de 18,000 de esos parceleros. O sea que en 3 años hemos hecho lo que no se había hecho en 53. Wow. Porque nunca se había hecho. Cafecito Santo Domingo para Sí, claro que sí. que caiga como el lema que él Sí, señor. el mejor café del mundo. Buenas. Hola, buen día. Este sí que tiene su título. Así, El este tiene mejor su café título. del mundo Así es. y sabor que inicia en el aroma. Así Ahí que sí no hay es. problema. Muchísimas gracias. Y Gracias, gracias. gracias. Y esto de los sábados, lo que hemos hecho con todos los proyectos que ya se han hecho, se han acabado, siempre quedan unos remanentes de casos de gente que no pudo tener a tiempo toda su documentación, donde les faltaba, por ejemplo, fotocopia de acta de matrimonio, gente que está fuera del país y debe mandar algún poder, uno de esos poderes que autorizan a que alguien lo pudiese representar. Y todos esos casos que se fueron quedando para una segunda fase son los que hemos ido llevando casa por casa todos los sábados, y ya en ese sentido hemos llevado más de 1.600 títulos a 7 u 8 municipios. Se puede decir- No es en campaña, llevando títulos que está usted. No, en campaña, nosotros no vaya. estamos en campaña. Porque Creo hay que algo nadie que de se- este gobierno está en campaña, realmente. ¿verdad? Nosotros estamos... No hablé por todos. Bueno, realmente por lo que yo he visto, pero en el caso nuestro realmente nosotros estamos trabajando de forma sistemática, continua. Hay provincias ya que no tienen ese problema. No, todas tienen problemas. Todas. Todas. O sea, ¿Cuál es la que las más tres- problema de falta de titulación de terrenos a familias tiene? Bueno, yo te diría que las dos provincias con más problemas que hay son la provincia de Samaná y la provincia de la Altagracia. Esas dos, porque tienen una El particularidad. elemento turístico. Tienen una particularidad, Vocación exactamente. turística O y sea, todo eso. son tierras de vocación turística. En la década de los 90 hubo mucha falsificación de títulos, hasta tal punto que hay más títulos que lo que tierra. hay tierras. Sí. Entonces ahí Hay que todo- hacerle 3 pisos al Entonces altar, ahí hay toda anyway. una labor de depuración que hay que llevar a cabo en los tribunales, de poder determinar realmente cuáles son los derechos que sí existen y a nombre de quiénes están. Eso no se está haciendo. Bueno, lo que pasa es que ya Eso es eso es individual. algo que le corresponde al poder, o sea, a la Suprema Corte. No en el caso nuestro. Con quien nosotros trabajamos son con las instituciones que son los detentadores de los terrenos del Estado. Vuelvo y digo, con bienes nacionales, con el CEA, con el IAD y con el INVI. Básicamente con esas 4, que son las que han desarrollado todos los proyectos de asentamientos humanos, de las viviendas sociales, y esa es como la gran masa sin titular a la cual estamos, en este ¿Hay caso, alguna focalizados parte- a trabajar. Una parte de extranjeros que fueron traídos a República Dominicana, creo que japoneses, en una ocasión, Que están en Constanza, Jarabacoa. se le entregó tierras. ¿Esa gente ya se cerró ese ciclo? ¿Eso No, porque esos fueron unas tierras que se les dio por un tiempo, se les asignaron por un tiempo. el usufructo por El 25 usufructo años, creo. por un tiempo, pero realmente no se ha, vamos a decir, retomado la situación para finalmente determinar si se le va a transferir de manera ya definitiva a estos productores o si simplemente ellos la continuarán explotando y la tierra, en este caso, o sea, sigue siendo de la institución Lado que se lo haya Alpiñán. donado. Porque, ojo, aquí hay algo. En la gran mayoría de los países donde se ha llevado a cabo estos procesos de la distribución de tierras, no siempre se transfiere de manera definitiva a los productores. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es poder garantizar que el Estado siempre tenga la propiedad de una parte de todos esos terrenos para poder garantizar la producción de los alimentos, porque hoy están ellos ahí, pero dentro de 20 años quizás los sucesores no quieran seguir con la producción y la quieran vender. Urbanizan y Lo urbanizan siembran de y cemento. exactamente, y cambian la vocación de uso que tienen esos terrenos. Pero también por otro lado eso puede dar pie a que se retorne a lo que se quiso disminuir cuando se creó la distribución de tierra a través de la reforma agraria, que es que que 2 o 3 gente tengan grandes extensiones de tierra, como ha estado pasando desde hace unos cuantos años, donde
Hay productores, por ejemplo, que viendo a otro productor que tienen algún tipo de cierta necesidad, le compran su tierra y ya alguien que tiene una parcela de 20, de 25 tareas fácilmente acaba con 150, con 200 o con más tareas. Y eso es lo que no se Con quiere. 1000 tareas. En el caso de Conozco un periodista que tiene tierra en el este, en el sur, en el norte. Así. Yo no sé cómo que la cuida. No, lo que yo quisiera saber es si él realmente produce, porque eso es para tú Pero producir, no para tú detentar. Entonces, con quienes nosotros trabajamos son con los productores, en este caso, y con la gente que de una u otra forma ocupa uno de los terrenos, ya sea con una vivienda social o porque ha sido reubicado por el Estado mismo, por ejemplo, fruto de una de esas de esos ciclones. Cada vez que venía un ciclón que se causaban estos grandes males, había que reubicar. Por ejemplo, toda esa gente que se reubicó del río Osama, que hoy está en La Barquita, ese caso es muy particular. La nueva Barquita. La nueva Barquita. ¿Por qué? Porque no se le ha entregado, no se le ha dado la propiedad. Se le ha asignado para que la vivan por un tiempo, creo que por 20 o por 25 años, y si ellos cumplen con una serie de requisitos de convivencia, de cuidado del inmueble, etcétera, entonces el Estado considerará la transferencia ya definitiva, pero eso es garantizando de que ellos no lo puedan vender luego y vuelvan a las orillas del río, como casi siempre pasaba. En el caso de las personas que han vendido, no de ese proyecto, que tienen sus particularidades, proyectos del Estado, apartamentos, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se definen los títulos? Porque es bien de familia, es intransferible, pero lo vendieron. Claro. A la hora de los títulos, ¿qué pasa? Sí, fíjate qué es lo que pasa. El bien de familia es una institución que fue creada para tú poder garantizar que ese bien, que era de la familia, el padre de la familia o la madre, la cabeza del hogar, no lo vendiera y que la familia entonces quedara desprovista de ese bien inmueble. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya no existen hijos que sean menores de edad? Cuando ya solamente quedan los padres, ya no tiene sentido que ese bien tenga la condición de bien de familia que impide la transferencia. ¿Qué ocurre también? Bueno, lamentablemente tú tienes proyectos de hace más de 20, 25 años, 30 años, que a quien se lo asignaron en principio ya no existe, ya no vive, quizás se fue fuera, se lo dejó a sus hijos, se lo vendió a una tercera, a una cuarta, a una quinta persona. Lo que se hace en estos casos es que se reconoce la posesión de quien lo haya comprado, siempre y cuando se pueda determinar el tracto sucesivo que llegue hasta quien se le haya asignado y si existe la documentación mínima donde garantice, en este caso, actos de venta, pago de esos precios, el Estado reconoce a quien ocupe la vivienda. Esas son situaciones que ocurren. Sí. Pero hay otras más frecuentes, de gente que a los 3, 4, 5, 6, 10 años lo vende. Y todavía están los hijos, todavía están todos, todavía está como bien de familia. Lo que pasa es que eso ya es una situación que escapa a lo que es nuestra función, porque a través del mismo Código Civil se puede levantar el bien de familia en ciertas situaciones. Entonces, si algún particular, por ejemplo, va a un tribunal y puede mostrar que ya no tiene razón de que ese bien inmueble tenga esa condición, pues el tribunal a través de una sentencia le levanta la condición y ya ese es un inmueble libre de ser realmente transferido. Los que han vendido de proyectos del Estado es porque han ido al tribunal. Es porque han ido, pero ojo, son ventas imperfectas. ¿Por qué? Porque no hay títulos. O sea, tú lo que estás es transfiriendo una asignación que te han hecho a ti. Tú no estás transfiriendo títulos. Ninguno de esos apartamentos tienen títulos y estamos trabajando justamente para poder titularlos. Lo que yo sí te puedo decir es que lo que hemos hecho en menos de 4 años realmente ha sido algo asombroso. Nadie pensaba que en menos de 4 años el Estado pudiese titular 40,000 inmuebles como lo hemos hecho. Yo me quedo viendo a veces videos que tú envías por las redes sociales y eso. Que no es campaña, que trabaja. Y cada uno de esos casos, sí mismo, Cristian. de esos casos, de esos ancianos, de esos agricultores, de familias muy pobres, cuando reciben el título, cómo reaccionan, como el impacto que tiene en su vida
Claro, tener en la hermano. mano un título que lo hace sujeto de crédito y que lo hace verdaderos propietarios que se sienten seguros. Pero tú sabes por qué es que se da eso. Exactamente por lo que tú estás planteando. Son gente que tienen 20, 25 años ahí, que fueron objetos de desalojo, de amenazas, de gente que los quiso sacar de esos terrenos porque no eran suyos. Ya eso realmente lo que les da es la tranquilidad, la certeza de que eso es suyo y de que nadie se lo puede quitar. Pero mucho más aún, por ejemplo, hubo un productor, creo que fue de la zona de San Cristóbal, un productor de cereza, que cuando nosotros fuimos con esos títulos, él tenía 12 en este caso, dijo, ya con esto yo voy a ir al banco, voy a buscar un préstamo y mi producción sé que la voy a poder subir en un X%. Y eso me implicará buscar 2 o 3 gentes más para que estén ahí en la cosecha de esa cereza. O sea, hay un impacto positivo en cuanto al aumento de la producción por un lado, pero por otro lado también a crear nuevas riquezas. Entonces, toda esa gente lo que ve cuando tiene su título, 1, ya eso es mío, nadie me lo puede quitar, como tú lo ves que ellos dicen. 2, tienen la garantía de que cuando ellos ya no estén, sus hijos tranquilamente lo puedan recibir sin ningún tipo de contestación. Y 3, automáticamente una parcela, una casa, un solar con un título vale más que si no tiene título. A esa gente se va con la reelección como nada. Dante es el CEA. Yo no sé de qué tú hablas porque no. El trabajo en el CEA, ¿cómo marcha? El trabajo en el CEA, mira, realmente vamos bien, vamos avanzando. Es una situación que, vuelvo y digo, data desde hace 20 años, cuando se creó todo este tema de la venta de los terrenos, la Contraloría y la misma comisión, ya nosotros llevamos visto más de 42.000 casos, de 60 y algo. Se han determinado que realmente todavía hay que hacer un fuerte trabajo de campo para poder determinar que lo que está en los contratos es lo que está físicamente en los terrenos, porque tú puedes salir, por ejemplo, con un contrato con 10 o 15 tareas, pero cuando vamos a ver tú tienes 35 y tú solamente pagaste 15, ¿no? Entonces se está en todo ese proceso de inventariar realmente que se corresponda lo que tú compraste con lo que está en esos terrenos. ¿Qué pasa con gente que dividió grandes terrenos y los sometieron al Congreso y ya está validado por un poder del Estado, pero como trocitos de terreno, cuando en realidad estaban comprando, qué sé yo, grandes extensiones de terreno o un puerto, qué sé yo? Yo creo esos son casos que realmente van a tener que regularizarse y hacerse tal y como manda la ley. Todo caso que se haya detectado y se han detectado fraccionados de gente, por ejemplo, que compró grandes extensiones y para que no fuera por ese Congreso Nacional, lo hizo en varias transacciones, van a ser lamentablemente echados para atrás y van a tener que, en caso de que los quieran, hacerlo como manda la ley y pagar el precio justo que realmente tenga cada uno de esos terrenos. Los funcionarios políticos, militares, periodistas que tienen grandes extensiones, ¿qué va a pasar con ellos? Todo el mundo que tenga una situación que deba regularizar va a tener que lamentablemente pasar por el sedazo de todo ese proceso. Sea periodista, sea militar, sea político, sea funcionario, sea quien sea. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad política que hay expresada desde el mismo presidente hasta la misma comisión. ¿Al precio de hace 30 años al precio de actualidad? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema. Si tú compras hace 25 años, realmente yo no te puedo cobrar quizás a los precios de hoy. Ahora, lo que tú sí vas es a pagar el precio real que hace 25 años costaba. Pero por otro lado, dice la Constitución que la tierra tiene un fin social, utilitario. Si tú no estás haciendo nada con la tierra, yo la puedo reclamar. Entonces esa gente no basta con la reelección. O sea que en caso de que tú tengas fincas ahí sin ningún tipo de producción, pues el Estado te la pudiera recaudar. Miren, para la próxima semana, una de las primicias que les quiero dar es que el señor presidente va a estar entregando alrededor de 700 títulos de parcelas en Villarriba y en el factor de Nagua. Y en el mes de diciembre vamos a estar entregando en Santiago 1.200 títulos
por Villabao y en Villa Altagracia, en una de 4 parcelas que estamos trabajando, alrededor de 1.800 títulos. Con esas 3 entregas que se concluye ya ahora en este año, ya nosotros vamos a andar por los 40.000 títulos de propiedad, cosa que vuelvo y digo era impensable hace 4 años. Ahí sí va a estar la reelección. ¿Dónde va a estar Va la a ser un reelección? clavo pasado en el 2020. Yo no sé por qué ustedes hablan de la reelección si está prohibida en la Constitución. Está prohibida, mira. Está prohibida hasta ahora en la Constitución. Y nuestro partido como partido realmente no ha estado discutiendo. Está enfocado en trabajar. Estamos enfocados en trabajar, en trabajar. Fue la cena. Y en el 2019 entonces ya veremos los temas de las candidaturas ¿Lo invitaron a la presidenciales. cena de Peralta? Dígame. ¿Lo invitaron a la cena de Peralta? No, yo creo que solamente fueron a los senadores. Y como yo no soy en este caso senador, pues creo que por esa No razón. era de no reelección, podrán invitar. que Era una cena, era para senadores. Era una cena, exactamente. El Era que para fue senadores. senador. Así es. No tenía nada que ver con reelección. Yo no tengo conocimiento porque yo no estaba presente. Vamos a invitar a Cristian a una entrega de títulos. Sí, bueno, si para que ustedes se dé quieren un baño al pueblo. para la próxima semana, Sí. ustedes pudieran ir, que es realmente cerca. Eso va a estar como a 2 horas de aquí. O sea, que si ustedes quieren, con Aunque mucho Cristian gusto, es citadino. serían nuestros VIP junto con otros periodistas. Así Gracias. que espero contar con ustedes allá. Va a delegar en mí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Excelente. ¿Cómo lo resuelve? José Dantes, director de la Comisión Nacional de Titulación, o Comisión Permanente de Titulación. De terrenos del Estado. Gracias, Dantes. Gracias a ti, Cristian. Gracias a ti, querido Geomar. Y con muchísimo gusto verles. Bien. Lo veremos quizás nuevamente con el Ministerio Público. Usted daría un buen procurador, Realmente, yo no sé. El tiempo dirá. Y el señor presidente. Me gustaría eso. Bueno. Gracias a ustedes también. Mañana nuevo aquí en la Diario.